Sean bienvenidos a la Universidad Francisco Marroquín, que es la Casa de la Libertad y que tiene a honra recibir la visita del doctor Joaquín Fuster. Para la presentación de nuestro invitado, por favor recibamos al director del área de Filosofía Social en el Centro Henry Hazlitt de esta Casa de Estudios, doctor Julio César de León Barbero. Muy buenos días. Esta actividad se da en el marco de la celebración del 35º aniversario de la fundación de la Universidad Francisco Marroquín. Nos sentimos profundamente honrados de tener entre nosotros al doctor Joaquín Fuster, profesor de Psiquiatría y Ciencias del Biocomportamiento en la Universidad de California en Los Ángeles. Como investigador, ha dedicado su tiempo a estudiar los mecanismos corticales de las funciones cognitivas con el propósito de comprender cómo las disfunciones del córtex cerebral influyen en las enfermedades neurológicas y mentales y mejorar así las terapias respectivas y la rehabilitación. Desde el año 1958 a la fecha, el doctor Fuster, de manera personal o en colaboración con otros, ha efectuado importantes aportes y descubrimientos que han mejorado los métodos de estudio del cerebro, así como de las relaciones y conexiones neuronales. Las investigaciones y hallazgos del doctor Fuster referentes a las redes neuronales del córtex prefrontal y del córtex inferotemporal, nos proveen hoy un mejor entendimiento de actividades cognitivas como la memoria, el habla, la visión y la audición, la percepción y la atención y, por supuesto, la organización temporal del comportamiento. Si bien todo esto es hoy en día algo común en los laboratorios de neurociencias, y lo son también sus aplicaciones en el terreno de la computación, por las aplicaciones que todo ello ha llegado a tener en el campo de la inteligencia artificial, lo que nos maravilla es que un joven que apenas superaba los 20 años lo haya anticipado a principios del siglo XX. En efecto, alrededor de 1921 y 1922, Friedrich August von Hayek tuvo atisbos geniales en torno a la importancia de la formación de las redes neuronales como resultado de las vivencias que el hombre tiene desenvolviéndose en un orden social cuya complejidad él no ha creado. Para quienes hemos bregado desde el campo de la filosofía con su obra El orden sensorial, no es una mera casualidad, sino una acertada elección editorial que se haya encargado al doctor Fuster elaborar el prólogo de la edición en español del texto de Hayek. No solo por la relación que el doctor Fuster tuvo con Hayek y su pensamiento desde la década de los 70 del siglo anterior, sino por la continuidad, podríamos decir, que el trabajo hayekiano encuentra en la labor científica fusteriana. Estimados amigos, precisamente para hablarnos del tema el orden sensorial, la aportación hayekiana a los modelos neuropsicológicos actuales, se encuentra entre nosotros el doctor Joaquín Fuster, a quien invito a tomar la palabra en este podio y a quien quiero que le demos la bienvenida a esta Casa de la Libertad con un caluroso aplauso. Muchas gracias, doctor de León, por esta amable e inmerecida
introducción. Quizá tendríamos que dejarlo todo ahora y marcharnos para no defraudar a estos señores. Ya lo ha dicho usted casi todo, ¿no? Excelentísimo señor rector, ilustres miembros de esa facultad, estudiantes, señoras y señores. Ante todo, quiero agradecerles la invitación a que comparta con ustedes estas jornadas, especialmente al doctor Ramírez, Juan José, muy agradecido a todos. En 1989, cuando cayó el muro de Berlín, se dice que Hayek, rodeado de amigos, lo estaba viendo por televisión, quieto y silencioso. Cuando terminó el programa, se levantó de su silla y dijo lacónicamente: ya os lo dije. Y salió de la habitación. Si hoy viera lo que hemos aprendido sobre el cerebro desde que se publicó su libro, probablemente diría lo mismo. Ya os lo dije. Ahora, sin embargo, el muro que ha caído, o más bien estamos derribando, es el que separa esos míticos módulos de la corteza cerebral, supuestamente especializados en distintas funciones cognitivas: la atención, el lenguaje, la percepción visual, la memoria de trabajo, etc. Desde nuestra perspectiva neurocientífica del siglo XXI, el genio de Hayek consistió en haberse adelantado a todos nosotros por 3/4 de siglo, con una visión teórica del orden mental que se ajusta admirablemente a nuestros conocimientos empíricos actuales. Estos conocimientos proceden de avances de la neuropsicología, la neuroanatomía, la neurofisiología, la neuroquímica, etcétera, de los últimos años. Hayek no sabía el alcance que tendrían estos avances, pero su libro nos propuso una teoría psicológica de la sensación que se ajusta a lo que hoy sabemos no solo sobre la base cerebral de la percepción, sino sobre la de todas las demás funciones cognitivas. Con su orden sensorial, efectivamente, nos propuso un orden de la mente, con todos sus fenómenos. Es más, postuló un orden isomorfo al orden mental que, según él, tenía forzosamente que existir en la corteza cerebral y que hoy se despliega experimentalmente ante nuestros ojos. Hayek, por así decirlo, vislumbró la neurociencia cognitiva antes de que ésta apareciera, y esta neurociencia, 50 años más tarde, viene hacia donde él estaba 50 años atrás. El objetivo de esta conferencia es poner la teoría hayekiana en contexto actual y con ello darle carnadura empírica contemporánea. De todos modos, como sea que la base experimental que hoy día, a mi modo de ver, sostiene aquella teoría es extraordinariamente amplia y compleja, quiero a toda costa evitar el riesgo de aburrirles a todos con demasiado detalle que pudiera ser ajeno a sus intereses y posiblemente incomprensible. Los temas serán, pues, primero,
el origen conceptual del orden sensorial de Hayek, sus principios fundamentales y luego el orden cognitivo en la corteza cerebral 2006. Empecemos con estos principios generales de Hayek, comenzando por el que dice que la percepción es la categorización de objetos externos por medio de un código interno, establecido previamente en las conexiones entre neuronas corticales activadas simultáneamente por las propiedades comunes de los objetos, bien sea en el desarrollo de la especie o en el desarrollo del individuo. El código es, pues, relacional, histórico y estructural, en forma de redes o mapas corticales organizadas jerárquicamente, las cuales albergan en sí mismas la memoria perceptiva del organismo. Por último, estas redes son dinámicas, en continuo estado de reorganización y al servicio de todas las funciones cognitivas. ¿De dónde salió todo eso? En el intervalo de tiempo, o antes ya, empezando, Hayek escribió el primer borrador de su libro, como ha dicho el doctor de León, en la tercera década de su vida y del siglo XX. En aquellos años, en Viena, nuestro hombre se sentía inseguro acerca de su vocación intelectual, aunque por un tiempo estudió abogacía. Le atraían extraordinariamente la fisiología del sistema nervioso y sobre todo la psicología. Al mismo tiempo estaba inmerso en el clima positivista vienés de la época y sentía gran admiración por los fisiólogos psicólogos del siglo anterior, Helmholtz, James, Mach, Wundt, Kluwer y Johannes Müller. Es allí, en Viena, por aquel entonces, que escribió el primer borrador del orden sensorial, el cual no se publicaría en forma definitiva hasta 1952. Según él me dijo en una entrevista que tuve con él en 1977, fue lo primero que él jamás escribió. En mis notas de aquella entrevista encuentro declaraciones suyas curiosísimas, como estas. En Viena, me dijo, estaba solo. La única psicología que yo conocía por aquel entonces era la de Wundt, Müller, James y Helmholtz. Y luego me dijo, mi reputación se ha basado mayormente en atacar dos cuerpos de teoría que se consideraban irrefutables, el marxismo y el psicoanálisis. Esto me lo dijo él en 1977. En el intervalo de tiempo que transcurrió entre el borrador y la publicación del orden sensorial, aparecieron dos movimientos intelectuales fundamentales que tuvieron gran influencia sobre él. Uno es la teoría de la Gestalt, psicología, y el otro la teoría de los sistemas. Ambos son esenciales para comprender la relevancia de los conceptos de Hayek en la neurociencia cognitiva actual. El concepto fundamental de la Gestalt es que la percepción del objeto, es más, la definición del mismo, se basan esencialmente en las relaciones entre sus atributos sensoriales. La imagen mental del objeto consiste esencialmente en aquellas relaciones y no en la suma de sus elementos sensoriales.
De modo similar, la teoría de sistemas, tal como lo expuso von Bertalanffy, que era un buen amigo de Hayek, se basa en el concepto unitario irreducible de los sistemas biológicos. La función de un sistema surge de las relaciones entre sus componentes y es irreducible a ninguno de ellos o ni siquiera a su suma conjunta. Como saben ustedes, Hayek, con el genio universal que poseía, aplicó con enorme éxito algunos de estos conceptos a los campos de la economía y la sociedad humana. Habiendo ya presentado los principios fundamentales del orden sensorial, que aquí los tienen de nuevo, nos preguntamos ¿qué impacto han tenido estas ideas de Hayek en la neurociencia cognitiva contemporánea? A decir verdad, este impacto ha sido bastante inferior al que han tenido sus ideas en los terrenos económico, jurídico, social y político. Somos pocos los neurocientíficos que nos percatamos plenamente de la extraordinaria vigencia del pensamiento hayekiano en la neurociencia moderna. Edelman es uno de ellos, Sachs es otro. Lo que está ocurriendo es que la neurociencia cognitiva viene corriendo hacia él sin que muchos se den cuenta de ello. Y ahora resumiré el estado de la neurociencia, de las redes cognitivas, haciendo hincapié en el papel de estas redes en la memoria, una función que por definición, según Hayek, está íntimamente ligada a la percepción. Como dijo Helmholtz antes que él, recordamos lo que percibimos y percibimos lo que recordamos. Como corresponde al tratamiento de las redes del orden sensorial, lo haré sucesivamente en términos evolutivos, estructurales y dinámicos, recalcando cuando sea oportuno lo que Hayek dijo acerca del asunto. Como les he dicho, aunque lo que voy a exponer se basa en el trabajo de una multitud ingente de investigadores, voy a concentrarme en las conclusiones generales de este trabajo y, por tanto, en los principios de las redes cognitivas. El primer modelo que la neurociencia actual o reciente adoptó y que desgraciadamente está siendo adoptado por muchos investigadores, es el modelo modular. Las funciones cognitivas, según este modelo, están localizadas en regiones definidas del cerebro, cada región dedicada a una función distinta: memoria, atención, percepción, lenguaje, inteligencia. Las memorias también están localizadas en regiones cerebrales definidas, cada región dedicada a un tipo especial o sistema de memoria: episodios, nombres, caras, corto plazo, largo plazo, visual, espacial, emocional, etc. Es un concepto que, en cierto modo, está ligado con un dicho muy común en nuestra cultura, que dice: un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio. Desgraciadamente, es un concepto fallido cuando llegamos a la neurociencia, y sobre todo la neurociencia cognitiva. El modelo en redes, en cambio, que comenzó en realidad con Hayek,
empieza con las siguientes premisas. Memoria y conocimiento están representados en redes corticales, lo que yo llamo cógnitos, ampliamente distribuidas, solapadas e interactivas en la corteza cerebral, como digo. Las funciones cognitivas, percepción, atención, memoria, lenguaje e inteligencia, se basan en transacciones neuronales entre y dentro de esas redes cognitivas. Para comprender el desarrollo, estructura y dinámica de la cognición, es imprescindible comprender la formación, estructura y dinámica de las redes cognitivas. Podríamos llegar a esta definición de características genéricas de una red cortical. Primero, es de origen doble. Quiero decir, filogenético, evolutivo, de un lado, y ontogenético de otro. Cada red cognitiva tiene estas dos raíces. Segundo, la conexión por la coincidencia temporal es fundamental para comprender la formación de una red cognitiva. Cosas que ocurren al mismo tiempo estarán ligadas unas con otras en la corteza. Sensaciones, percepciones, memorias que se activan al mismo tiempo se ligarán unas con otras. El tercer principio de la red genérica es que están organizadas las redes de forma jerárquica. Por último, que hay funciones cognitivas múltiples, sensoriales y ejecutivas. Comencemos con la formación de una red cognitiva cortical, lo que Hayek llama un mapa de conexiones semipermanentes, que no es más que el depósito de memorias a largo plazo y el aparato clasificador de la percepción del que él habla. Antes les muestro aquí un mapa citológico de la corteza, citoarquitectónico, clásico. Según Brodmann, los números se refieren a las diferentes áreas identificadas y definidas por la estructura de las células y las conexiones dentro de estas áreas. Con este conocimiento se pasó casi automáticamente al concepto modular de las redes cognitivas, no de las redes cognitivas, de las funciones cognitivas. Cada área o grupo de áreas tendría ubicadas dentro de ellas una función, la memoria, completamente erróneo. En vez de esto, tenemos que adoptar los siguientes conceptos generales, las explicaciones de principio de que habla Hayek. Las memorias son redes ampliamente distribuidas que trascienden todas estas zonas citoarquitectónicas, formadas por conexiones sinápticas entre neuronas moduladas por la experiencia, dispersas. La memoria perceptiva, es decir, la memoria que adquirimos por los sentidos, los órganos de los sentidos, está mayormente representada en zonas posteriores del cerebro, de la corteza cerebral. Mientras que la memoria ejecutiva, la memoria de las acciones presentes, pasadas o futuras,
se localiza mayormente en redes cognitivas de la corteza frontal. Las redes se entrecruzan y solapan entre sí, de tal manera que una neurona o un grupo de neuronas, prácticamente en cualquier lugar de la corteza, puede formar parte de muchas redes y, por lo tanto, de muchas memorias. Este es un concepto fundamental y ortogonal al concepto neurológico clínico de cómo están las funciones cognitivas localizadas en la corteza. Eso sí, con conexiones recíprocas muy importantes entre las redes perceptivas y las redes ejecutivas. Cajal, Ramón y Cajal, fue probablemente el primero en enunciar lo importante que son las sinapsis en la formación de memorias. En este escrito, que proviene en realidad de una ponencia que dio en un congreso de neurólogos en Roma en 1894. Habla aquí mayormente de memoria ejecutiva, memoria motora, el perfeccionamiento funcional acarreado por el ejercicio, educación física, operaciones, etcétera, etcétera, se debe a la creación de nuevos apéndices celulares susceptibles de mejorar el ajuste y la extensión de los contactos y aún de organizar relaciones absolutamente nuevas entre neuronas primitivamente inconexas. Muchos años más tarde, Hayek y luego Hebb propusieron el principio fundamental de cómo se forman estas conexiones, y es el principio de la convergencia presináptica simultánea. Estas son mis palabras, pero el concepto es el mismo al que ellos daban. Se trata de que los ingresos, los inputs que llegan a neuronas postsinápticas al mismo tiempo producirán cambios en las membranas de estas neuronas postsinápticas de tal manera que se facilitará la transmisión nerviosa. Dos estímulos llegan simultáneamente, A y B, de la misma modalidad sensorial o de distintas modalidades, llegan al mismo tiempo. Producen activación de sus canales respectivos de procesamiento. Esta activación subirá hacia arriba, hacia zonas asociativas altas de la corteza, con lo que se formarán conexiones entre las neuronas que son simultáneamente activadas. Así se irán formando estas facilitaciones sinápticas, que aquí están en rojo, y ahora pasemos a Hayek. El resultado de todo eso será que se formará un sistema de conexiones que registrará la frecuencia relativa con la que en la historia del organismo los diferentes grupos de estímulos internos y externos han actuado conjuntamente. Cada impulso individual o grupo de impulsos evocará en su aparición otros impulsos que corresponden a otros estímulos que en el pasado lo han acompañado habitualmente en su aparición. Esto lo escribió él en la tercera década de su vida y del siglo XX.
Es decir, que en su día, cuando llega un estímulo que fue parte de estos otros con los que se asoció, produce una activación de toda la red que asocia los estímulos entre sí. Hoy sabemos que para que esto ocurra se necesita la intervención de unas estructuras subcorticales fundamentales, como son el hipocampo y la amígdala, en el sistema límbico, que son en realidad parte de lo que Rolf Carballo llamó el cerebro emocional. La afectividad, los valores, la recompensa, la atención, la motivación, son fundamentales para que se formen estas redes de memoria, estas redes cognitivas. Y estas características, atributos afectivos, se transmiten a la corteza desde el hipocampo y la amígdala, fundamentales para la formación de la memoria. Este mapa que aquí ven no es un mapa arquitectónico de la corteza, es un mapa evolutivo de maduración en el individuo, de las distintas partes de la corteza. Los números se refieren al orden en que se maduran las células y fibras de la corteza alrededor del nacimiento y después del nacimiento del individuo. Las zonas primarias, con los números más bajos, son las que se maduran primero, son las zonas primarias sensoriales en la parte posterior y las zonas motoras primarias en la corteza frontal. Ahí maduran las células antes que el resto. Las zonas grises siguen, más elevadas en la jerarquía, maduran más tarde. Y por último, las zonas blancas son las últimas en madurar. Por ejemplo, las zonas prefrontales no maduran completamente hasta justamente la tercera década de la vida, tan importantes para las funciones cognitivas superiores como son el lenguaje y la lógica. Es decir, que hay un orden ontogenético de maduración a lo largo de la vida y sobre todo en la infancia y adolescencia, que va de las zonas primarias sensoriales, donde se procesa la información sensorial primaria, y las zonas primarias motoras, donde se procesan los movimientos, y sube esta maduración hacia las zonas asociativas, las áreas de asociación de la corteza. Este orden es aproximadamente el mismo que sigue la evolución de las especies. Aquí, por ejemplo, está la corteza prefrontal, que se desarrolla extraordinariamente en el curso de la evolución y que en el humano alcanza una tercera parte de la totalidad de la corteza. Última en desarrollarse en la evolución, última en desarrollarse en el desarrollo del individuo, y al mismo tiempo las conexiones siguen este mismo gradiente desde zonas primarias hacia zonas asociativas, desde las zonas que procesan los estímulos sensoriales a las zonas asociativas. Y es a través de estos, o a lo largo de estos gradientes, que se van formando estas redes cognitivas que postuló Hayek
y que hoy día reciben su confirmación experimental. Así pues, el desarrollo estructural, y lo repito, de las redes cognitivas sigue 3 gradientes. Uno es evolutivo, segundo, la maduración, y tercero, la conectividad, la dirección de las conexiones desde áreas primarias hacia áreas de asociación. Es justamente a lo largo de esos 3 gradientes, filogenético, ontogenético y conectivo, que con la experiencia se forman las redes cognitivas del orden sensorial. Así se adquieren las memorias que se van depositando jerárquicamente en la corteza. Y todo esto ocurre por autoorganización. Un poco como decía el poeta: caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Así pues, comenzando con zonas primarias, se van formando las redes de memoria perceptiva en zonas posteriores del cerebro y memoria ejecutiva en zonas anteriores. Los colores del esquema de abajo corresponden a los colores del esquema de arriba, más esquemático todavía que el diagrama de abajo, donde se muestra la dirección de la progresión en la formación de estas redes hayekianas. Las zonas primarias almacenan un tipo de memoria, es lo que yo llamo memoria filética. Es la memoria de la especie que se formó en la noche de los tiempos, en el curso de la evolución, y que consiste ni más ni menos que en la estructura neuronal de las zonas primarias, para la visión, para el oído, para el olfato y para los movimientos musculares. Es una forma de memoria porque se adquirió con la experiencia en el curso de la especie y que se reproduce con cada acto sensorial y con cada acción motora. Por encima de ella, vamos un pasito más arriba, las zonas asociativas primarias almacenan memoria un poco más elevada en el aspecto sensorial, polisensorial, asociaciones entre muchos estímulos, como cuando leemos o cuando hablamos, de distinto origen. Un poco más arriba se van invadiendo estas zonas asociativas y ahí tenemos almacenada la memoria episódica, los eventos. A todos los niveles, en todos los niveles, hay conexiones recíprocas, de abajo para arriba y de arriba para abajo. Es decir, que no tiene sentido el pensar que existe la memoria visual en una región discreta del cerebro, o la memoria táctil en otra región discreta del cerebro, o los movimientos de este modo en otro distinto. Porque hay conexiones a todo lo largo y a todo lo ancho de estas redes corticales. Células dispersas en la corteza pueden estar ligadas entre ellas por los principios de Hayek y Hebb. Un poco más arriba está la memoria semántica de los hechos, los nombres. Fíjense que vamos subiendo
en complejidad y en abstracción, de lo más concreto de la sensación a lo más elevado de la semántica y los conceptos. Memoria conceptual perceptiva, memoria conceptual ejecutiva. Claro, aquí ya se representan los planes de acción y los conceptos de acción y la inteligencia creativa, el futuro, la acción proyectada al futuro. Las representaciones ya sí tienen su raíz en zonas primarias, pero se van aumentando en complejidad y en abstracción a medida que subimos hacia estas redes, hacia arriba, que divergen, son divergentes. ¿Por qué se entrelazan entre ellas? Es decir, que aquí lo que tenemos no es una jerarquía en el sentido corporativo o en el sentido militar, porque la autoridad diverge. Arriba, las redes son muy abstractas y tienen poder sobre las inferiores. La jerarquía es invertida, en forma de cono hacia arriba. A todos los niveles hay conexiones entre la jerarquía perceptiva del lado posterior del cerebro y la jerarquía ejecutiva del lado anterior. Estas conexiones son recíprocas y constituyen el armazón de lo que yo llamo el ciclo percepción-acción. Hay una relación íntima entre percepción y la acción en el curso de la conducta, en el curso del lenguaje y en el curso del razonamiento. El concepto es muy antiguo. En biología proviene de Uexküll. Jakob von Uexküll, en 1926, escribió un libro, Biología teórica, donde mostró ese principio en su germen. Este señor estudió muchas especies animales y observó, con muy buen juicio, que en los animales inferiores, como por ejemplo la anémona marina, todo es reflejo. Los movimientos que hace el animal son reflejos en reacción a estímulos. En los organismos superiores, incluyendo los mamíferos, algo muy interesante ocurre, y es que hay conexiones de retroalimentación, feedback, entre los órganos efectores, motores, y los órganos sensoriales. Con ello, el organismo adquiere posibilidades inmensas. Primero, puede monitorizar las acciones, analizar el resultado de las acciones para preparar los órganos sensoriales para algo que ha de venir. Se almacena memoria y esta memoria permite la formación de esquemas nuevas de conducta. Y así es como estos círculos dentro del cerebro ligan con círculos fuera del cerebro para formar esquemas de conducta y para integrarlas en el tiempo. A nivel cortical, el mismo esquema de Uexküll, dándole vuelta 90 grados, es fácilmente reconocible. En el curso de una secuencia de acciones, estímulos llegan del medio ambiente, son procesados por las jerarquías posteriores, perceptivas, de la corteza, desde órganos sensoriales a zonas sensoriales primarias, hacia zonas asociativas y arriba hacia las zonas
polimodales. En el lado ejecutivo, la corteza prefrontal arriba de todo, los planes, los esquemas de acción, bajando, corteza premotora, corteza motora primaria, con zonas intermedias. Una acción lleva consigo ciertos cambios en el ambiente que se analizan y produce una acción consecuente. Nuevos cambios, nuevo análisis. Nuevos cambios, a todos los niveles las conexiones son recíprocas, de arriba abajo, de abajo arriba. Todo esto perfectamente demostrado en anatomía del sistema nervioso, sobre todo en el primate. También hay shunts, cortocircuitos, digamos. Pongamos por caso. En las conductas que son hábitos perfectamente establecidas, que se producen de modo automático, no se necesita la acción de los niveles superiores de la jerarquía, de la corteza prefrontal, por ejemplo. Se producen de modo automático. Cuando las acciones implican deliberación, ambigüedad, incertidumbre, entonces es cuando intervienen las cortezas superiores y la corteza prefrontal. Y uno de los motivos más importantes por que se necesitan estas áreas altas es la integración temporal, la necesidad de poner cosas juntas que están separadas en el tiempo. Y para ello hay una función fundamental en la que hemos pasado muchos años estudiando, que es la memoria de trabajo. La memoria de trabajo liga en el ciclo percepción-acción el pasado con el futuro. Es lo que hace las acciones congruentes hacia el objetivo. Se necesita el ligar, el casar el pasado con el futuro para poder actuar de un modo congruente con los objetivos. Para ello se necesita la memoria de trabajo. Hace muchos años descubrimos, el año 71, las células de la memoria de trabajo, justamente en la corteza prefrontal, en el primate que estaba ejecutando tests, pruebas de memoria de trabajo, donde se le da al monito una pieza de información, tiene que mantenerla en la cabeza y luego actuar de acuerdo con ella. Necesitan mantener esta información. Para esto es lo que sirve la memoria de trabajo. Y estas son las células que durante la información y la acción consecuente mantienen información a lo largo del tiempo. Observaciones que se han replicado en muchísimos laboratorios por todas partes y con relación a todos los estímulos sensoriales y los contenidos. En principio, pues, lo que tenemos es, y esto es el resultado de muchos trabajos de nuestro laboratorio y otros, durante la memoria de trabajo de un estímulo visual hay relaciones recíprocas entre la corteza prefrontal y la corteza inferotemporal. Si la memoria es auditiva, es prefrontal, superotemporal. Si la memoria es táctil, prefrontal, anterior, parietal. Si la memoria es espacial, prefrontal, posterior parietal. En todos los casos, el ciclo de la percepción-acción, haciendo uso de la memoria de trabajo, mantiene estas redes ejecutivas y perceptivas, activas, para el mantenimiento de aquella información y para la decisión
y la selección consecuentes. Para terminar, voy a mostrarles un par de películas muy breves que proceden de los trabajos de muchos laboratorios en primates y en sujetos humanos, por estudio de células aisladas o por estudio de la imagen de activación en el cerebro con técnicas de imagen. Es decir, que la información proviene de muchos lugares. Ahí están simplemente citadas a un lado las publicaciones en el mono, al otro lado las publicaciones en el humano. El tema es la memoria de trabajo. Cómo, por ejemplo, se utiliza en una tarea como esta. Esto es el tiempo. Se le presenta al sujeto una cara que tiene que recordar por espacio de unos 10, 15, 20, 30 segundos. Al final de estos 30 segundos se le presentan dos caras y tiene que decidir cuál es la que hubo antes, la que se presentó al comenzar la prueba. Memoria de trabajo para caras, visual, en las distintas zonas del cerebro, ejecutivo, perceptivo, naturalmente la zona visual. Tiempo. Aquí va a presentarse la muestra, la cara. Observen la zona visual. Se ha presentado la cara activada, inferotemporal, fusiforme, prefrontal, cingulada anterior. Como el esquema que les he mostrado antes, recíprocamente activadas hasta que llega la selección. Entonces las dos caras se presentan, orbitaria, frontal orbitaria, etc. En esencia, lo importante es la activación de zonas perceptivas y ejecutivas en el curso de la memoria de trabajo de una cara, en este caso. Aquí el sujeto tiene que recordar la posición de un objeto en el espacio. Se le presenta durante un segundo así, una estrellita, este es el punto de fijación de los ojos, una estrella en la pantalla, tiene que recordar dónde está esta estrella. Se apaga la estrella, tiene que recordarlo durante todo este tiempo, y aquí, de nuevo, aparece la pantalla, el centro de fijación, y tiene que dirigir los ojos a donde estaba la estrella. Memoria espacial, memoria de trabajo espacial. Tengan en cuenta que esto procede de trabajos de muchos laboratorios. Es un metaanálisis en realidad, lo que están ustedes viendo. La estrella, zona visual, prefrontal, activación recíproca. Ahora se presentará la pantalla, imagen visual en zona primaria, inmediatamente la zona orbitaria, etcétera, parietal posterior, tan importante para las redes espaciales. Por último, aquí el sujeto tiene un par de auriculares, se le presenta una palabra, pen en este caso, tiene que recordarla, porque luego aparecen varias palabras y tiene que decir si está o no aquella palabra en la lista.
las zonas sean distintas, las redes son distintas. Ahora implicará naturalmente zonas auditivas. Efectivamente, zona auditiva primaria y las zonas asociativas durante la memoria, también zona prefrontal, área de Broca, zonas empleadas en el lenguaje, importante, procesamiento de palabras, semántica, recuerden, memoria semántica, y aquí se presenta la lista y naturalmente activación mucho más amplia y las zonas motoras activadas para hacer la decisión. Voy a tratar de resumirles a ustedes las conclusiones, que son las siguientes. Que la memoria está ampliamente distribuida en la corteza cerebral, en forma de redes que son de dos categorías fundamentales. Las redes, el código cognitivo es pues relacional. Las memorias son redes de conexiones asociativas formadas por coincidencia temporal entre dispersas asambleas neuronales del córtex. Lo que está en rojo, en rosado, son conceptos que Hayek propuso en su libro y las citas adecuadas a ello. Segundo punto. Las redes de memoria perceptiva se organizan jerárquicamente en corteza posterior, las de memoria ejecutiva en corteza frontal. La corteza prefrontal, en la cima del ciclo percepción-acción, ejerce su función de integración temporal de conducta, lenguaje y razonamiento mediante la memoria de trabajo. Así es como se liga en el tiempo el pasado con el futuro. Por último, la memoria de trabajo se mantiene por actividad recurrente en el ciclo percepción-acción entre redes perceptivas y redes ejecutivas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Fuster. Estoy seguro de que sus observaciones sobre la aportación hayekiana de los modelos psiconeurológicos nos ha dado una perspectiva reveladora y retadora acerca de Friedrich Hayek y acerca de la neurociencia. Ahora tengo el agrado de presentar al rector de la Universidad Francisco Marroquín, Giancarlo Ibargüen, para presentarle al doctor Fuster el diploma de profesor distinguido de la Universidad Francisco Marroquín. Muy buenos días. En nombre del Consejo Directivo tengo honor de entregarle al doctor Fuster el máximo galardón que se le da en la academia, en la universidad, a un profesor universitario, y dice así: la Universidad Francisco Marroquín, considerando que Joaquín M. Fuster se ha destacado por sus altos méritos docentes, haciendo importantes contribuciones al avance de las neurociencias y abriendo nuevos horizontes de conocimiento, le nombra profesor distinguido con sus correspondientes privilegios. Guatemala de la Asunción, 16 de agosto de 2006. Firman el rector y secretario general. Le vamos a entregar una corbata de la Universidad Francisco Marroquín, que en alguna ocasión, más de una ocasión, la llevó también el propio Hayek. Muchísimas gracias. Agradecidísimo a estas atenciones. Muchísimas gracias por este honor extraordinario. Ha sido para mí un privilegio estar con ustedes. Muchas gracias, lo recordaré siempre.